La idea era que tuvieran elegida la empresa para esta semana, que coincidía con la fecha del parcial, y que la semana que viene hicieran la primera entrega, pero dado que venimos atrasados, o sea, los prácticos no hubo tiempo de hablar del trabajo, bueno, decían los profes que la idea sería que el miércoles que viene por lo menos traigan la empresa elegida y empezar a hablar del trabajo para ver la primera entrega y correr la primera entrega, ¿sí? Ah, perfecto. Bueno, nos deja mucho más tranquilos porque como esta semana rendimos un montón de parcial y todo y vimos recién la fecha de lunes, casi estamos en catarsis porque no habíamos tenido tiempo de ninguna entrevista, nada, y dijimos, uy, así bueno, eso nos deja ser mucho más tranquilos, gracias. Sí, lo importante es que se pongan los que aún no tengan empresa activamente con eso, ¿no? Eso sí es importante que tenerlo en cuenta, que ya, o sea, para que la semana que viene, después del miércoles que lo hablen en el práctico, se puedan poner, puedan ya coordinar para hacer la primera entrevista, ¿sí? En realidad es como no es necesariamente una entrevista, sino que es como una encuesta inicial que tienen que hacer a la empresa. Eso ya está Claro. todo publicado, ¿sí? El material, si alguien ya quisiera avanzar, en la página en el aula virtual, está subido en la pestaña de trabajo de campo, están subidas la guía del trabajo de campo, donde se explica todo, la modalidad, ¿sí? Que vamos a usar para hacer el trabajo. Está la encuesta inicial y hay un link donde se completa la encuesta en forma online, ¿sí? Es una vez que ya tienen elegida la empresa. Y ahí van a tener también especificaciones en cuanto a la empresa que tienen que seleccionar, digamos, que las características que debería tener mínimamente la empresa que seleccionan. Si ustedes ya estuvieran avanzados y tuvieran la posibilidad de hacer la encuesta antes del miércoles, no hay ningún problema. Siguiendo esas pautas lo pueden hacer y para más seguridad el miércoles lo hablan con los profes de práctico en función de la empresa que eligieron para comentarles cuál es la empresa para que el profe o la profe les indiquen si es adecuada, si en el caso de tuvieran dudas, ¿sí? Sí, espectacular. Gracias. Bueno, y nada, ¿alguna otra duda con eso? Profe, yo tenía una Sí, duda. sí, Mara, La primera, buenas noches. La buenas. primera entrega, si por ejemplo a nuestro grupo le tocó rendir con Ortega, la primera entrega es a Ortega. O sea, a ustedes les tocó rendir con el profesor que está a cargo de tutorear el trabajo de campo de ustedes. O sea que sí, el tutor de ustedes en este caso es Ortega, es el grupo que les tocó, o sea, digamos que es al revés es la relación. O sea, el tutor que tiene cada grupo es el tutor del trabajo de campo, ¿sí? Con esa misma división hicimos la división de los parciales. ¿Se entiende? Bueno, profe, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo le fue en el parcial? No quiero ni preguntar. Uy, ¿tan así? Vamos, Agustina. Rodrigo está pensativo. Otro pensativo. Upa. Bueno. No vi poco hasta ahora, pero los que vi, bastante poco estudio. Eh, Miren que lo de Albano Cosol lo vimos en clase, les adelanté por mensaje que lo revisaran, y aún así estuve revisando esas preguntas y algunas, ¿no? Y bueno, me parece que no vinieron ni a clase, ni lo revisaron, ni nada, pero bueno. eh, o sea, la idea es esa, o sea, eh, que en clase vamos a desarrollar los temas y que es importante, o sea, si bien las clases no son obligatorias, que vengan, que estén y que hagan la relación de los temas, que por ahí de estudiarlos después por separado y en forma teórica es mucho más complicado, ¿sí?
Son temas bastante ásperos, sobre todo en los primeros capítulos. Y bueno, por eso la importancia de que asistan a clase. Las respuestas incorrectas de los prácticos restan puntos o solo no suman. No, los que tienen varias respuestas, las multiple choice que tienen la posibilidad de marcar más de una correcta, si marcan incorrectas, esas restan, ¿sí? Obviamente que si erran todas, les va a quedar 0 puntos la respuesta, no es que la respuesta completa les va a restar de las otras, ¿no? No sé si te referís a eso, Santiago. Sí, no, profe, onda, quería saber si en los prácticos, al responder correctamente o incompletamente, restaba puntos o solo no sumaba. ¿Vos te referís al práctico de DER de desarrollo o al otro que tenía alternativas? Al de desarrollo. No, el de desarrollo si está mal, directamente no tiene puntaje o tiene muy poco puntaje, si le falta, pero no es que te va a restar. Claro, perfecto. Sí, sí. Listo. Lo que sí tengan en cuenta que para aprobar tienen que tener de los 40 puntos que había de preguntas de práctico, por lo menos 20, y de los 60 que había de preguntas de teórico, por lo menos 30, ¿sí? Tenemos que tener 50% de teórico y 50% de práctico. O sea que no podemos aprobar solamente conociendo una de las partes de la materia, tenemos que saber teórico y práctico. Profe, Sí, a mí me pareció muy poco tiempo, por lo menos a mí me tocó una de las preguntas desarrollar al principio, creo que tercera o cuarta pregunta, que me tocó lo de DER, donde tenían que hacer las relaciones y todo eso, y me llevó mucho tiempo, pero porque la tabla cursos era muy confusa, no sabía cómo interpretarla para hacer las relaciones, a qué hacía referencia los cursos. Y le pregunté a la profe y ella como que le generó la misma duda y me dijo que aclare cómo lo interprete yo y en base a, o sea, cómo hice yo esa relación. Pero ahí me llevó mucho tiempo, cuando me di cuenta me quedan 16 minutos y todavía me quedan como 7 preguntas. No, las últimas 3 choice creo que las leí, pero ni pensé lo que puse. Me pareció tiempo muy poco, pero más que nada por eso, por la confusión de esa tabla de cursos. sí, seguramente te demoró eso, porque en realidad casi todos terminaron antes del tiempo, no hubo quejas del tiempo. Pero bueno, puede ser que por ahí nos enredamos con una pregunta y se nos complica. Lo de la tabla de cursos, sí. Para mí también fue poco el tiempo, a mí no me tocó esa tabla de cursos, yo tenía otras preguntas, pero para mí también fue muy justo y hablando con mi grupo, todos también se sentían como lo mismo. Quizás no era complicado, pero era como muy justo el tiempo. Yo tuve la suerte de que me toquen primero choice y al último las de desarrollar y las hice rápido las choice, pero llegué, me quedan 15 minutos para la pregunta de Guasol y yo estaba corriendo. Y capaz no era complejo, pero estaba ahí como un poco justo, porque entre analizar por ahí el BPMN para ver si estaba bien, no estaba bien, es como que tomaba capaz un poco más. Uh-huh. Sí, yo también lo charlé con mi grupo y opinábamos lo mismo, que el parcial no fue difícil, la verdad es que si uno estudia era fácil, pero me pasó eso, si me hubiesen dado 5 o 10 minutos más, era re posible. Bueno, lamentablemente no teníamos forma de darles 10 minutos más porque eran muchos cosas. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta para el próximo, hacer una pregunta menos quizás. Pero bueno, sí les avisamos con tiempo que tuvieran en cuenta la gestión del tiempo, porque bueno, sabemos que el tiempo era justo, no había tiempo para revisar ni para pensar demasiado, o sea, me sale y bueno, sí, lamentablemente no tenemos posibilidad de tener más tiempo. Ya para el segundo parcial seguramente hay menos gente que rinde y bueno, vamos a tener más tiempo, pero bueno. Lo tenemos en cuenta para la próxima, sí. Digo. Sí, María Pía. Profe, yo tuve un problema a la hora de rendir, que lo llamé a mi profesor, porque justo usted entró al aula, no me entraba la contraseña. Yo la había Sí, cambiado. Es más, con el profe vimos que en el teléfono ponía esa contraseña e ingresaba sin ningún sí. problema.
y en la computadora, escribiéndola en la parte del URL, cosa de verla, estaba tal cual eso, el DNI y todo, y no entraba, y como que perdí tiempo en cambiar la contraseña para que me deje entrar directo a la computadora. Sí, usted sabe por qué puede llegar a hacer eso, como para que no me pase en el próximo parcial de nuevo. Sí, no sé. A lo mejor la pusiste con mayúscula o con minúscula o había o estaba el caché de la compu que no sé. Son cuestiones que pueden pasar, cuestiones tecnológicas que nos exceden, digamos. Claro, no, estaba todo tal cual, lo fuimos chequeando letra por letra, y Ujú. estaba bien escrito, y me dijo de última de probar en otra computadora, pero tampoco ingresaba. O sea, la solución que encontramos fue Cambiar cambiar la contraseña. Bueno, no podemos lamentablemente contemplar consultaba todo. por si sabía. No tengo idea que pueda haber pasado. Después, en todo caso, si querés consultar en las AE, si eso suele pasar, no suele pasar, pero bueno, que yo sepa. Sabía que había un problema que supuestamente estaba solucionado con el CAPTCHA, creo que es, el que te hace seleccionar imágenes que no te lo toma, pero tampoco me aparecía. Pero bueno, consultaré con No, la SAE, gracias. no, de nada. Bueno, después dejamos más consultas para el final, así podemos empezar la clase que hoy se va a encargar el profe Francisco, que trajo un caso muy interesante, así que no quiero quitarle más tiempo. Después cualquier cosa siguen consultando al final. Bueno, igualmente, por ejemplo, con el tema del trabajo de campo, por ahí podemos aprovechar a verlo un poquito, porque como uno de los, digamos, el caso que vamos a ver está justamente incluido en una de las temáticas del trabajo, así que en todo caso entramos, aunque sea brevemente, le mostramos dónde está y demás, y aprovechamos a hacerle un comentario para que ya vayan, por lo menos los que se conectaron hoy, ya vayan teniendo alguna información más del trabajo de campo. Dale, ¿querés que vaya buscando la guía y la comparto? Sí, después en todo caso, Después. cuando ya está, lo muestro yo, ¿no? En todo caso, sí, voy a compartir yo. Así ya lo vemos. Bueno, que voy a compartir. Se la voy a grabar. No tengo problema. Bueno. Entonces, si vos tenés para grabarla y querés grabarla, Dale. me parece a mí, no sé si no estoy como. Para que nos quede este ejemplo, sí. Hay que preguntar bien. ¿Hasta qué hora se puede hacer la entrega? No es tan estricto el tema de horas de entrega y demás. Ya después lo vamos a comentar. Las entregas, sobre todo las iniciales, son más de referencia, digamos. Obviamente ya las últimas sí, porque hay que tener un tiempo para corrección y demás. No es tan estricto. Bueno, creo que estoy compartiendo toda la pantalla, pero bueno. Bueno, el tema de hoy básicamente es, nosotros ya vimos en general algo sobre el impacto de las tecnologías en los procesos, y habiendo visto, digamos, la unidad 4 que trata principalmente de las aplicaciones de negocio, RP, CRM, vimos conceptos, ¿no es cierto?, de SCM, y también el tema que vamos a ver después en una clase especial que es de Business Intelligence. Pero todas esas son aplicaciones y herramientas que tienen que ver con la gestión de los procesos de negocio, en definitiva. Entonces, vamos a ver un poquito, este es un tema nuevo, que lo hemos incorporado este año, así que vamos a ver, cuando decía el profe del tiempo, y la verdad que no sé el tiempo, estuve estimando más o menos un tiempo que me llevaría, pero vamos a ver cómo se desarrolla la clase, y presentarles un poquito el tema, y su vinculación básicamente con los procesos y con, obviamente,
en forma indirecta con las aplicaciones, con las tecnologías que permiten gestionar esos procesos. Como para ubicarlo un poquito en el material teórico, vamos a tratar de ubicarlo primero el tema en algo que ya vimos, que es los temas, en la presentación que hace Porter y Loudon, digamos, de las estrategias competitivas, del impacto de la tecnología y de la cadena de valor y procesos de Loudon. Eso lo vamos a hacer muy brevemente, porque es un tema que ya lo vimos, pero para tenerlo en cuenta. Y vamos a analizar un poquito más algunos conceptos clave, no vamos a entrar muy en detalle, de los capítulos 15 y 16 del libro Máquinas Predictivas, que ustedes lo tienen en el material. Fíjense que cuando vean el material de la unidad 4, que tiene los capítulos de Loudon relacionados con RP, CRM, CCM y inteligencia de negocios, que es lo que ya les dimos la introducción en la clase pasada, pero después tiene, incluso está el comienzo, un capítulo 15 y 16 de un libro Máquinas Predictivas, que a ver si lo puedo mostrar brevemente, porque lo tengo abierto. Justo lo tenía acá porque quería mostrarles que es esta parte, ¿no? De hecho arranca con este tema, a pesar de que es un tema que por ahí se debería ver al final, pero bueno, no importa, digamos. Está dentro de la unidad 4, estos dos capítulos de ese libro, Máquinas Predictivas, que tiene que ver justamente con los modelos de inteligencia artificial predictiva. Bien, el concepto básico de eso es que justamente la inteligencia artificial reduce la incertidumbre porque mejora las predicciones. Y, bueno, llevarlo un poquito a los procesos, ¿no es cierto? ¿Qué cambia con la inteligencia artificial y cómo se puede medir en términos de costo, de mejora competitiva y demás. Un poco para repasar lo que decía los conceptos de Porter y los conceptos de Loudon. Porter, si recuerdan, de hecho lo deben haber estudiado para el parcial, hablaba de fuerzas competitivas. Digamos, una que era la que marcaba en el cuadro que veíamos siempre de Porter, que está al lado, digamos, es los competidores. Otra de las fuerzas era los nuevos participantes del mercado que de pronto aparecían. Bueno, el poder de los proveedores en algunos negocios o en algunos mercados donde los proveedores tienen poder por ser a lo mejor el único proveedor o son pocos, por ejemplo. Y lo mismo pasa con los clientes. A veces los clientes están concentrados, entonces venderle a clientes que son poderosos, es otra fuerza competitiva, y bueno, la entrada o la aparición de productos sustitutos. Entonces decía Porter, la tecnología puede adoptar, o sea, se puede adoptar estrategias basadas en tecnología para enfrentar esas fuerzas competitivas. Una de ellas era, bueno, basarse en tecnología para obtener mejoras en el lado de los costos. Y alguien creo que mencionaba un ejemplo de cómo una empresa con un sistema de gestión de stock muy eficiente lograba bajar los costos de almacenamiento y los costos de logística y demás. Lo otro es usar la tecnología para ofrecer un servicio con un valor agregado o algo que haga diferente al producto o servicio que yo ofrezco. Otro era usar la tecnología para especializarse en un tipo de producto o servicio, en un nicho de mercado específico. O, por ejemplo, usar la tecnología para mejorar la vinculación, ya sea con clientes o con proveedores, que haga que me genere fidelidad, ya sea de los clientes o de los proveedores, que los proveedores vean como una ventaja trabajar con la organización, con la empresa, porque tienen la posibilidad de integrar sus cadenas de valor, lo mismo de los clientes. Es decir, en todos los casos es siempre habilitar, esa sería otra estrategia, adelantándome
La otra estrategia sería habilitar nuevos modelos de negocio, o sea, que la tecnología y la gestión de los datos, por ejemplo, me permitan habilitar o descubrir nuevos modelos de negocio. Eso tiene mucho que ver también con lo que vamos a ver más adelante. Es decir, cada iniciativa tecnológica tiene que vincularse de algún modo con alguna fuerza, con la mejora en costos o con la diferenciación. Por otro lado, Laudon habla de los conceptos de cadena de valor, en donde él definía que, bueno, había determinadas actividades en la cadena de valor, como ejemplo, había algunas y de hecho las clasificaba en primarias y de apoyo. Ejemplos de las primarias eran las de logística, tanto en lo que sean los despachos como los ingresos de insumos y demás. En las operaciones, el área de operaciones, las áreas de marketing, de venta y servicio, y actividades de apoyo, que es la administración, generalmente las áreas administrativas, las de recursos humanos. Como área administrativa podemos encontrar, qué sé yo, finanzas y otras similares, contabilidad, recursos humanos, las áreas propias de tecnología, el área de compra o de abastecimiento, por ejemplo, puede ser de apoyo en general, en algunos casos puede ser específica y ser en sí misma una actividad prima. Y bueno, después definíamos qué eran los procesos, bajo el concepto de Laudon, que eran las actividades que transforman entradas en salidas, y que las estrategias basadas en tecnología, así como lo analizábamos desde el punto de vista de Porter, desde el punto de vista de Laudon, bueno, permitían, entre otras cosas, si uno hacía un gran resumen de todo ese capítulo, digamos, por ejemplo, eliminar actividades, estandarizar actividades, automatizarlas, o integrar datos entre la cadena de valor, por ejemplo, o en la cadena de valor amplia. Bueno, esos eran conceptos que tienen que ver con el impacto en general de la tecnología, no específico de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando, como lo habíamos dicho, de un tipo en particular de tecnología, que tiene ciertas particularidades. Una de las particularidades es la que trata este libro, en donde habla de, bueno, el título que máquinas predictivas, que plantea que justamente los modelos de inteligencia artificial son modelos predictivos, como contraposición de lo que se denominan modelos deterministas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Bueno, el modelo determinista es aquel en donde, si yo le ingreso una determinada entrada de información o de datos, y esa entrada la repito, siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque son modelos estructurados. Es decir, si yo proceso una determinada cantidad de datos con una determinada estructura, los procesos, someto a un proceso y todas las veces que ingrese los mismos datos con la misma estructura voy a tener siempre los mismos resultados. En cambio, por contraposición, los modelos predictivos, que son los que hoy vemos en todos la mayoría de los modelos de inteligencia artificial, se basan en probabilidad y estadística. Entonces, no necesariamente, en todos los casos, el ingreso de los mismos datos con la misma estructura nos aseguran la obtención de los mismos resultados, porque se basan son predicciones que se hacen a través de análisis estadísticos. Pero, en la medida que han ido evolucionando, esas precisiones tienen unos porcentajes de eficiencia tan altos que en la medida que justamente los ingresos sean buenos, los ingresos de datos sean lo suficientemente buenos, voy a obtener predicciones con porcentajes tan altos que prácticamente estoy obteniendo, sí logro, digamos, obtener los resultados que necesito y con una precisión muy, muy alta. Dicho esto,
como para diferenciar este concepto, entramos en entonces lo que plantea este libro de máquinas predictivas, en los capítulos 15 y 16, que, digamos, me voy a centrar un poquito en la idea central, ¿no? Lo he dividido. En realidad el capítulo 15 habla de la inteligencia artificial y su vinculación con los directivos de las organizaciones, y el 16 habla de cómo impacta justamente en los negocios, en los procesos de negocio. Pero la idea central de la IA que plantea este libro es que lo que hacen es justamente poder predecir, mejorar la predicción y por lo tanto reducir la incertidumbre. Y plantea este tema de que en todos los negocios o en todas las actividades suele haber dilemas. Por ejemplo, el dilema costo versus calidad de servicio. Planteaba ahí, por ejemplo, hay un ejemplo que da de las aerolíneas, por ejemplo, las aerolíneas grandes versus las aerolíneas pequeñas, que a veces son de los mismos dueños, sobre todo en Estados Unidos y demás, pero pueden no serlo, pero más allá de eso, uno dice, bueno, ¿por qué las grandes aerolíneas no adoptan modelos de las aerolíneas pequeñas de bajo costo, con recursos humanos a lo mejor que tienen menos beneficios o cosas así? Y bueno, porque la partida, digamos, de este menor costo es a veces la reducción en la calidad del servicio. Entonces, ahí aparece un dilema, es decir, disminuir el costo para disminuir la calidad del servicio o viceversa. Y otro de los temas que planteaba ahí también era la asunción de riesgos. Justamente las grandes aerolíneas, en teoría, sobre todo acá en Argentina, bueno, sabemos que es un país muy particular, pero en otros países se supone que están más preparadas para asumir grandes riesgos, como por ejemplo los riesgos ante cambios en el clima, por ejemplo, una situación climatológica favorable para los vuelos y demás. Ellos asumen esos riesgos y hacen frente a los mismos, cosa que las de bajo costo a veces no tienen los recursos para hacer, por ejemplo. Entonces, les encarece los costos, pero ellos aseguran, de nuevo, una mejor calidad, un servicio al cliente. Bueno, pero en todos los casos hay, ya más allá de este ejemplo, siempre hay dilemas. Por ejemplo, calidad versus servicios. O el otro que decíamos, el de la demanda, es otro ejemplo que también plantea el libro, no sé si ya algunos a lo mejor lo vieron, si no, cuando lo vean se van a dar cuenta. Ahí planteaba, por ejemplo, bueno, los modelos que se basan en modelos de negocio, ¿no? Como el de Amazon, o Mercado Libre, que se basan en principio de que uno debe entregar productos en base a lo que demandan los usuarios, es decir, los clientes, digamos. Los clientes demandan, entonces a partir de ahí yo despacho productos y entrego productos. Pero ¿qué pasaría, dice, si la inteligencia artificial, a través de predicciones, cambiara el esquema de tal forma que yo pueda predecir de antemano la demanda y no esperar a que la demanda llegue? Entonces podría tener centro de distribución, a lo mejor no tan grande, y yo anticiparme y entregar los productos y distribuirlos en los lugares donde probablemente estén mucho más cerca de los clientes, porque sé de antemano que los clientes van a querer ese tipo de mercadería. Lo mismo pasa en el otro dilema que mencionábamos recién, de costo versus calidad del servicio. ¿Qué pasa si las predicciones ante por ejemplo, las mejores predicciones respecto al clima o mejores predicciones de cualquier otro tipo, me hacen posible que yo, con ese menor costo, gracias a determinados modelos de predicción, pueda lo mismo dar un servicio de calidad? Es decir, ahí es cuando, dice este libro, la inteligencia artificial pasa a tener un valor estratégico. Es decir, cuando yo reduzco o cuando elimino, o cuando parte a lo mejor de ese dilema, lo reduzco, logro cambios, digamos, estratégicos. Es decir, si ya no hay más ese dilema entre costo versus calidad, gracias a las predicciones que hace la inteligencia artificial,
paso a tener un valor estratégico que cambia el negocio, digamos. Entonces dice, la inteligencia artificial reduce de manera suficiente esa incertidumbre y a veces cambia el equilibrio. La predicción es un medio, permite rediseñar decisiones, las decisiones cambian y cambian los procesos. Predicción que adelanta decisiones en el proceso, es decir, en lugar de reaccionar ante una demanda, yo puedo anticiparme, por ejemplo. Entonces, cuando la predicción supera un determinado nivel, conviene actuar antes del evento, en lugar de esperar. O sea, cuando yo tengo predicciones con un porcentaje de exactitud muy alto, tengo la posibilidad de actuar de antemano y tomar acciones. En cambio, si yo simplemente espero actuar en función a qué pase con la demanda, siempre voy a ir de atrás, ¿no es cierto? Voy a responder. Ahí voy a depender, obviamente, de que mi proceso sea eficiente para responder en forma rápida, pero nunca va a igualar a la eficiencia de si yo puedo anticiparme a un evento. Ejemplo de decisiones adelantadas que se pueden tomar, bueno, son, por ejemplo, decisiones que tienen que ver con el stock, priorizar atenciones, ajustar precios ante posibles cambios en los costos de los insumos, por ejemplo, que podría adelantar. Umbral económico habla de, bueno, comparar beneficios esperados con el costo de los errores. Es decir, debo comparar esos beneficios esperados con el costo de esos errores por las falsas predicciones. O sea, por eso es que hay un determinado nivel de predicciones que pasa a ser aceptable y pasa a ser conveniente. Cuando esas predicciones no son lo suficientemente altas, ya me tengo que replantear, digamos, ese tipo de predicción. Y bueno, podría definir salvaguardas, mecanismos para revertir ese tipo de cosas. Límites de la organización con IA. También plantea el libro de que la IA ha cambiado la idea de qué cosas hacer adentro y qué cosas se pueden tercerizar. Entonces dice, bueno, si bajamos la incertidumbre, puedo firmar más acuerdos con terceros, donde yo en los contratos puedo especificar claramente las condiciones. Cuando yo tengo mucha certidumbre, puedo hacer contratos con terceros para que me provean determinados servicios o productos con determinadas condiciones que yo ya sé de antemano que tienen que ser así. Pero, ya lo vamos a ver en la otra más adelante, siempre crece el valor del juicio humano. O sea, conviene retener funciones donde la decisión experta es clave. Y ahí planteaba, por ejemplo, un ejemplo de la aplicación de la inteligencia artificial en los diagnósticos médicos. Entonces, se planteaba una organización que estaba estudiando una herramienta de inteligencia artificial que pudiera dar diagnósticos, es decir, a través de analizar distintos datos de un paciente, diagnosticar una enfermedad. Entonces, luego de estar trabajando en eso, llegaron a la conclusión de que en realidad eso tenía un costo tan alto y una complejidad desde el punto de vista legal, ni hablar de ético y demás, tan alto, que en realidad la idea no debe ser que la inteligencia artificial diagnostique, sino que simplemente prediga, o sea, haga una predicción con un porcentaje que debería superar un determinado valor. Es decir, si puede una herramienta de inteligencia artificial predecir con un porcentaje de un 80% de la probabilidad de que haya una determinada enfermedad, luego un médico hará el diagnóstico utilizando esta herramienta y utilizando otros elementos que tenga el médico. Entonces, ese es un ejemplo de cómo debe convivir, digamos, el juicio humano con la potencialidad de predicción que tiene la inteligencia artificial.
¿Qué conviene entonces conservar? Bueno, si la predicción es parte del corazón del negocio, conviene poseer y gestionar los datos críticos. Si no lo es, contratar servicios externos de predicción puede ser eficiente. Bueno, y acá está un poquito lo que decía. Esto va de la mano, es decir, las personas, dice, de tareas repetitivas a decisiones con juicio humano. ¿Qué es lo que mayormente posibilita la tecnología y mucho más ahora la inteligencia artificial? Es la automatización de actividades rutinarias. Pero eso hace que aumente el volumen de transacciones, porque al hacer más eficiente la realización de actividades rutinarias, hace posible que se puedan hacer más tareas, digamos. Entonces aumenta el peso de las tareas que requieren criterio y asesoramiento, ya sea para evaluar los resultados o para definir los criterios con los cuales se van a ejecutar esas actividades rutinarias. Y van de la mano, o sea, el aumento de la automatización y de las predicciones van de la mano con el aumento de decisiones que tienen que ver con el juicio humano. Perfiles que se vuelven relevantes, algunos ejemplos de, no sé, responsable de productos de soluciones de IA, o sea, gente especializada en herramientas de IA, va a ser un rol, digamos, que se va a empezar a volver relevante, o sea, conocer las herramientas, y ya sea específicas de IA, o conocer las mismas herramientas que ahora estamos usando a lo mejor, pero cómo se pueden complementar con IA. Bueno, ni hablar de los analistas de datos, la seguridad y el gobierno de datos, cada vez más se vuelven relevantes. La formación en redacción de instrucciones para la IA, la elaboración de prompts, por ejemplo, las métricas y la gestión de arriba. Bueno, le muestro esto y después les muestro el ejemplito que decía que habíamos visto recién en un cuadrito. Bueno, todo esto tiene que ver con los datos y habla también el libro de determinados momentos a la hora de entrenar los modelos de inteligencia artificial, o sea, cómo se usan los datos. Los datos se usan para construir el modelo en una fase de entrenamiento, luego se usan, es aplicar el modelo en decisiones correctas, y la realimentación permite medir resultados y mejorar el modelo. Esos son la base, digamos, del uso de los datos en los modelos de inteligencia artificial. Requisitos básicos: la calidad y la trazabilidad de los datos, la privacidad, los sesgos y control. O sea, calidad se refiere a que, obviamente, si los datos son de calidad, los resultados del modelo van a ser buenos. Si no, si tengo malos datos, voy a tener malos resultados. Y aparecen cuestiones como la privacidad, los sesgos que pueda generar el modelo de inteligencia artificial y los controles. El otro día leí un artículo de las áreas de recursos humanos, por ejemplo, que utilizan herramientas de inteligencia artificial para evaluar los perfiles de personas a la hora de encontrar trabajo. Entonces, y han descubierto, gente que se ha puesto a analizar ese tema o en algún análisis, de que las herramientas de inteligencia artificial le dan mejores puntuaciones a las personas o los recursos humanos que dicen conocer la herramienta que está evaluando. Es decir, por ejemplo, si usan ChatGPT como una herramienta más para analizar un currículum, si en el currículum ponen que conocen ChatGPT, le va a dar un puntuaje que si le ponen que conocen Gemini, por ejemplo. No sé si será verdad, pero bueno, lo estuve leyendo, pero sería un ejemplo, digamos, de sesgos que pueden tener que ver con este tema. Monitoreo continuo, bueno, medir la precisión y alertar los desvíos, o sea, de las predicciones. Siempre estamos hablando de eso, o sea, de los datos en modelos predictivos. El valor agregado, esto tiene que ver casi con lo que vimos en la primera clase, el valor agregado siempre se logra en el uso de los datos o de la información resultante de las predicciones para la toma de decisiones. No solo
por acumular datos. El ejemplo que les comentaba era que, por ejemplo, no siempre el impacto de la tecnología puede ser negativo respecto a los recursos humanos, por ejemplo. En este tema de que, por ejemplo, acá se planteaba que la necesidad del juicio, o sea, de más personas que tengan, obviamente, humanos, digamos, que tengan posibilidad de analizar, de ingresar datos y parametrizar, con un juicio, con un criterio, con un buen criterio, es paralelo al aumento de la predicción. Un ejemplo de cómo la tecnología no necesariamente implica una disminución, sino que a veces hasta puede aumentar la necesidad de recursos humanos, fue hasta el 2010 en los bancos, por lo menos, la implementación de los cajeros automáticos. Según este estudio, hoy la tecnología en los bancos por ahí sí puede decir, bueno, uno puede ver que se está reduciendo los recursos humanos, pero hubo un momento en donde la gente decía, bueno, si va a haber cada vez más cajeros automáticos, va a haber menos cantidad de empleados en los bancos, por una sencilla razón, va a haber menos necesidad de cajeros y gente haciendo colas. Quizás ustedes no lo han conocido tanto, pero antes, en la década del 80 y 90, hacer una transacción bancaria implicaba sí o sí ir físicamente al banco y hacer largas colas para que, largas filas, digamos, para que obtener la atención humana, digamos, no había otra posibilidad. La sola introducción de los cajeros automáticos, fíjense que esta curva muestra acá cómo han ido aumentando la cantidad de cajeros automáticos y cómo al comienzo se mesetan y luego bajan la cantidad de recursos humanos. O sea, digamos, a favor de la teoría de que más automatización, menos gente. Pero se produce que en un determinado momento siguen aumentando los cajeros automáticos y de pronto los empleados en los bancos empiezan a aumentar. Y esto se da por una razón. Los bancos, al ver que las estructuras físicas en recursos humanos y en infraestructura y en tamaño de las sucursales no necesitan ser tan grandes, muchos de los bancos, acá tenemos ejemplos de bancos privados, empiezan a crear muchas sucursales. Antes se manejaban con sucursales en las ciudades más importantes o no mucho más, y de golpe se dieron cuenta que como la sucursal física no necesitaba tanta estructura, tanto edificio, tanta cantidad de gente, empiezan a entrar en un modelo donde crean varias sucursales y en Argentina pasa con muchos bancos que empiezan a crear sucursales de bancos privados, sobre todo en muchas localidades del interior. Y eso, en parte, es porque se automatiza muchas de las cosas. Entonces, el cajero, el home banking y demás permite la automatización y eso hace que los bancos empiecen a ver que pueden tener, con menos costo, mayor presencia física en muchas localidades. Esto es lo que, digamos, explica este estudio. Es un ejemplo de cómo la tecnología al comienzo puede parecer que implica una reducción de recursos humanos, pero a la larga, a veces, permite que ocurra lo contrario. Bueno. Bueno, ahí, agarremos un segundo y ya pasamos al caso. Bueno, este caso se los voy a mostrar, acaba de quedar en la PPT cuando la suba el link, pero el mismo ya lo tienen ustedes, está embebido en la guía para el trabajo de campo. Así que, como les decía a la profe, les voy a mostrar brevemente dónde está. Así lo pueden encontrar también en el aula virtual, a pesar de que va a estar cuando suba ahora la presentación. En la sección de trabajo de campo, ustedes tienen ahí, bueno, una presentación
Eso es una nota de presentación ante empresas que si quieren, si la necesitan, la pueden presentar. Y luego tienen la guía del trabajo del campo y la encuesta inicial que hay que realizar. La guía del trabajo del campo es la que tiene todos los pasos para la realización del mismo, las entregas, como le decía, que no es tan taxativo, es decir, si les dice el lunes, miércoles, digamos, no hay problema, sobre todo estas entregas iniciales, en general deben verlo eso igualmente con cada uno de los profes, de los prácticos, a lo mejor a algunos les sugiere, no, seamos un poquito más exigentes con alguna entrega, porque si no, no vamos a llegar a las otras etapas y demás, pero la evaluación en general no incluye solo el cumplimiento estricto de una entrega, sino mayormente el contenido del trabajo, su presentación. Y el trabajo en sí, aparte de la entrevista y del relevamiento que ustedes van a hacer en la organización elegida, implica enfocarse en una temática. Esa temática puede ser alguna de 3 opciones. A partir de este año hemos definido 3 opciones, entre los cuales está el sistema de gestión, los sistemas de gestión, decisiones relacionadas a la implementación, reemplazo o evaluación de un sistema de gestión, el tema seguridad informática y el tema transformación digital, impacto de la tecnología en los procesos de negocio. Y esto está muy relacionado a lo que estamos viendo hoy. Dentro del punto C van a ver material. O sea, en cada punto ustedes tienen una buena guía, preguntas que se tienen que hacer, que le pueden hacer a la gente. O sea, el tema que elijan, que eso va a ser en una etapa posterior. Ustedes primero tienen que seleccionar la organización, en función de la respuesta que le den y ver el perfil de la persona entrevistada y consultar con sus tutores de las comisiones, pueden decidir en cuál de los 3 temas realizar el trabajo. Y obviamente también por el interés que tengan ustedes. Si están presentes la posibilidad de hacer en cualquiera de los 3, bueno, ustedes dicen cuál de los temas les gustará más para usar. El tema el último, del impacto de la tecnología en las organizaciones y transformación digital, tienen también acá una guía para abordarlo, algunas sugerencias, como por ejemplo modelar con BPMN un proceso antes y después de una incorporación tecnológica o de una innovación, de aspectos críticos, y hay una serie de materiales que son relacionados. Obviamente materiales que ya están obligatorios, de la bibliografía básica, y hay material complementario. Estos son materiales sobre transformación digital. Los 3 son más o menos, abordan el mismo tema, con distinto grado. Casi que el primero, que dice Calle Herencia es el autor, ese es el apellido del autor. Es un poquito el que es más genérico, digamos. Estos otros, sobre todo de la CEPAL, está más enfocado a un rol más político, a cómo los funcionarios públicos deben usar la transformación digital, la tecnología, para fomentar las pymes, o cómo se debe tratar de fomentar la transformación de lo digital en las pymes. Pero, de todo modo, a pesar de estar orientada a eso, a cómo los funcionarios públicos pueden fomentar la transformación en las pymes, no deja de incluir datos y tener algunos cuadros que están bastante interesantes sobre información en general del tema. Y este último es el que vamos a ver ahora. Es un caso ejemplo, cuyo título lo hemos armado y este año, y el título es Evolución e impacto de la tecnología de la información en la gestión de fletes en empresas de comercialización de granos. Es decir, es un ejemplo muy concreto que vamos a ver ahora. Tiene una parte redactada que yo, si quieren, no sé, yo creo que esto no debería llevar más de 5 minutos leerlo. No sé si tiene sentido que lo leamos juntos o, si les parece, les doy 5 minutos para que ustedes lean la parte redactada hasta acá, digamos, hasta antes del cuadro no vean los diagramas, porque
porque si no siempre va a ser largo, y vemos juntos los diagramas de proceso. Es decir, esto básicamente plantea un proceso, cómo ha ido evolucionando en el tiempo a través de las décadas. Está contado tipo un cuentito, así que creo que amena la lectura. Bueno, no sé, yo lo escribí, supongo que a ustedes les pasará eso. Espero que les parezca amena. Y desde el punto 2 al punto 3 y al punto 4 están a su vez diagramados como eran los procesos. Eso lo vamos a ver juntos, así que no se pongan a ver los BPMN. Pero bueno, les dejo esos 5 minutos y se los voy a agregar el link acá si no tienen que estar buscándolo tanto. ¿Querés que lo lea yo, Fran? No sé, como quieran. Yo era porque por ahí es más rápido. ¿Qué les resulta más fácil? No sé. Si no, lo leemos juntos, sí. Igual se los pongo. Como quieras, si querés leerlo. No sé qué prefieren. Tomarse un... Igual van a ser los 5 minutos, nada más que lo lees. Dale. Lo tenés ahí. Bueno, espera que lo busco. Ahí está el link, acabo de ponerlo ahí. Dale. ¿Querés que vaya compartiendo? ¿Querés ir compartiendo vos, que lo tenés abierta la pantalla? Y yo, bueno, dale. Bueno, evolución e impacto de la tecnología de la información en gestión de fletes en empresas de comercialización de granos. El comercio de granos siempre tuvo un lugar central en la vida económica argentina. A fines del siglo XIX y principios del XX, la escena era casi siempre la misma: chacareros que llevaban su producción en carros hasta la estación de tren más cercana. Allí, el grano se cargaba en vagones que partían hacia Rosario, Buenos Aires o Bahía Blanca. El ferrocarril era el gran protagonista y alrededor de las estaciones se fueron armando pueblos enteros con galpones de acopio y movimiento constante. Con el correr de las décadas, sobre todo a mediados del siglo XX, el camión empezó a ganar terreno. La ventaja era clara: podía entrar al campo, cargar directamente en la chacra y salir derecho al acopio o al puerto. No dependía de horarios fijos ni de vías férreas. Entre los años 50 y 70, el transporte automotor se volvió el eje de la logística agrícola. Desde entonces, hablar de granos en Argentina también es hablar de camiones, y con ellos la necesidad de gestionar fletes. Lo que sigue es un recorrido, a modo de ejemplo, tomado de una empresa particular de comercialización de granos, sobre cómo fue cambiando el proceso de devengamiento y pago de fletes a lo largo del tiempo. Un viaje que va desde los papeles arrugados y las balanzas de aguja hasta la inteligencia artificial y los pagos automáticos. 1. Hasta la década del 70. Hasta los años 70 la operatoria era bastante rudimentaria. Los camiones ya habían reemplazado en gran medida el tren, pero todo el proceso se sostenía en papeles simples y controles muy básicos. El pesaje se hacía en balanzas analógicas y se anotaba en planillas o recibos manuscritos. Los pagos a los transportistas podían ser en efectivo o con cheques entregados a mano. No había sistemas ni registros integrados. Era más bien un ida y vuelta de papeles y confianza personal. En este contexto, la logística dependía tanto de la buena fe como de la memoria y prolijidad de quienes manejaban la documentación. En esos años, la carta de porte empezaba a usarse como documento clave que acompañaba el traslado del grano. Eran formularios en papel, con varias copias, que viajaban junto al camión o con la carga en tren. Servían para acreditar el origen y el destino, y se controlaban en los acopios antes de permitir la descarga. Todo era manual, rudimentario, pero significaba el primer intento de darle una trazabilidad formal al movimiento de granos. 2. Décadas 80-90, el tiempo del papel y los sistemas. En los 80 y 90 el camión ya estaba consolidado como medio exclusivo para mover granos. El transportista llegaba a la balanza, se lo pesaba en una romana de aguja y los valores de bruto, tara y neto se anotaban en un cartón. Ese cartón, muchas veces manchado de polvo o aceite, acompañaba después al chofer junto con los vales de acarreo. Para cobrar, el camionero debía llevar esos vales a la oficina de administración. Allí un empleado revisaba todo a mano y si estaba en orden se emitía un cheque. El asiento contable se hacía también de manera manual, a veces en libros contables, a veces en sistemas muy básicos.
El proceso era lento, lleno de papeles, con riesgo de extravíos y de errores humanos. Los sistemas de información computarizados empezaron a usarse para registrar pesajes o emitir listados, pero no había una integración real entre áreas. Para los 80 y 90, la carta de porte en papel ya era una obligación instalada. Se emitía en 3 o 4 copias, una que va con el chofer, otra con el acopio y otra con el comprador. El llenado era manual en algunos casos y en otros se comienza a sistematizar, ya que cualquier error podía invalidar el viaje. Los administrativos tenían que revisar las letras por letra, antes de aceptarlos y registrar los datos de las mismas en los sistemas. Además, empezaban a aparecer más controles estatales. AFIP y la ONCA exigían registros más prolijos, lo que sumaba presión a los procesos que seguían siendo mayormente en papel. Además, durante los años 90 comenzaron a intensificarse las exigencias impositivas. La AFIP establecía normativas más estrictas sobre facturación y las empresas debieron adaptar sus sistemas para poder registrar el devengamiento de los comprobantes de flete. Esto llevó a los primeros avances para informatizar parcialmente el circuito, aunque siempre coexistiendo con el papel. Ahí, si querés, como ya lo estamos leyendo, bueno, entonces Dale. yo había pensado que lo leyeran primero, pero si ya lo estamos leyendo entre todos, podemos ir viendo entonces los procesos. Dale, eso lo vas Sí, mostrando vos. Sí, ahí lo agrando acá del PDF. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Me entienden? ¿Saben lo que era una romana? Yo acá le puse una romana. A ver si alguien sabe. Ni yo que soy de esa época. Menos deben saber los chicos. Es un tipo de balanza. La balanza romana, capaz que la han visto alguna balanza vieja, son las que tenían las pesitas. De ahí viene el término de balanza romana. Que representan la justicia. Por ejemplo, ese es un ejemplo, hay varios tipos. Son todos los sistemas de balanza que vienen de la época del Imperio Romano, por eso se llaman así. Son las balanzas que se usaban en el Imperio Romano. Son las dos pesas, con las dos, claro, la que tiene los dos platos con las pesas en uno, y ese es un ejemplo, pero para pesar, después vienen para pesar bolsas, que también se colocan pesas, y están las balanzas con ese sistema para pesar camiones, digamos, también con pesas. Y después salieron otras que eran con una aguja, todas analógicas, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante. Pero eso se llama. Y generalmente en las empresas, incluso en otros rubros, se le dice romaneo a un comprobante de peso. Yo muchos años no supe lo que era. Lo he encontrado no solo en empresas agrícolas, digamos, en otros rubros de venta, no sé, de venta de hacienda, de venta de insumos, de todo. Le llaman romaneo y bueno, descubrí que viene de esa época, digamos, de que se pesaban con esas balanzas. Hoy las balanzas son digitales, no hay nada que ver, pero bueno, sigue usándose el término. Este se puede ampliar bastante, así que lo vamos a ver. Este sería un ejemplo de cómo era un proceso, si bien no están todas las cosas que estaban redactadas, pero traté de armar cómo era el proceso en esa época de, más que nada, de toda la gestión de pagarle a los transportistas. Esto no está enfocado en la parte del productor, de cómo comprarle los granos y demás, sino en la logística, en el flete. Cómo gestionar los fletes, porque en definitiva es un rubro muy importante. Es el costo más importante que hay que tiene que afrontar todo el área comercial de granos. El costo de los fletes, más que los acondicionamientos, que la limpieza, que el secado, las otras cosas son mucho menores que el flete, que es el principal costo. Entonces acá, por ejemplo, el proceso de gestión de fletes a pagar lo dividí en algunas áreas como, bueno, un área de recepción y despacho de granos, que es la que hace el movimiento físico del camión, un área de logística y un área de contabilidad y finanzas. El área de logística es aquella que recibe una necesidad de transportar algo. O sea, la necesidad de transporte generalmente la hace el área comercial que impactó la compra de granos, por ejemplo. O sea, acá la particularidad que tienen las empresas de comercialización de granos que se invierte un poquito en la idea yo siempre lo veo como al revés, le dicen cliente al proveedor. Es algo muy raro, pero es así. Es como que los granos
siempre se venden. No hay forma de no vender. La demanda siempre está insatisfecha. Es un bien, es un commodity, un bien que uno puede, todo lo que tenga lo va a vender. Obviamente, si el volumen a nivel global es mucho, baja el precio, si no aumenta. Pero uno lo que tiene que salir a comprar, o sea, mejor dicho, las empresas, ya sea de acopio, las industrias o los exportadores, lo que salen a buscar y hacer marketing incluso, es para conseguir quienes les venda a ellos, o sea, para conseguir proveedores. Entonces, quizás reciben un pedido de un flete para ir a buscar mercadería a un camión. Se asigna un viaje a una empresa de transporte, a partir de ahí, el camión hace el viaje y entrará en la planta. Cuando llega el camión, lo primero que puede pasar es que ese camión sea un camión que fue solicitado para recibir, o sea, una recepción que para recibir grano, o es un camión que llega vacío, ¿no es cierto? En los dos casos, en un caso llega un camión vacío, que es para despachar, en el otro caso llega un camión lleno, porque lo estoy recibiendo. Si el camión llega lleno, le tomo lo que se llama el peso bruto, que es el peso del camión y la carga, en una balanza analógica. Se imprimía en esas balanzas analógicas un cartón, que generalmente tenían un sistema que grababa, digamos, en un cartón, con un relieve, el peso. Después, bueno, se hacían otros pasos dentro de la planta, como analizar la calidad, descargar el camión. En las épocas iniciales los camiones se descargaban abriendo boquillas de los camiones y a base de operarios que con palas, digamos, terminaban de descargar manualmente. Hoy los camiones se descargan en general con plataformas que levantan el camión completo, por ejemplo, y lo descargan. Y el último paso era tomar el peso del camión solo vacío, o sea, una vez que se descargó, entonces por diferencia se emite otro cartón con el peso que se denomina peso neto, o sea, lo que realmente tiene de carga. Entonces, contado el peso bruto menos la tara del camión, se obtiene el peso neto y se le entrega un cartón al transportista y generalmente otra copia queda para que la retire el productor. Pero para el transportista ese cartón era muy importante porque era lo que a él justificaba haber hecho un viaje y haber entregado tantos kilos, porque en general los pagos de los fletes de grano se pagan por kilos transportados, o sea, por origen y destino, pero además por kilos transportados. Es una tabla tarifaria que depende de las dos cosas. Y generalmente se le emitía un vale de acarreo. Estos vales de acarreo, como dice ahí, de los 80 a los 90, fue evolucionando, y en algunos inicios no era mucho más que el cartón con algún dato más, o era un vale en forma manual, o ya comenzaba a sistematizarse y estos vales se imprimían con un sistema. Es decir, todo esto empezaba a quedar en algún momento registrado y se imprimía un vale de acarreo. Ese era si entraba por el paso de la recepción. Si en realidad el camión lo que hacía era cargar grano al revés, en vez de venir a descargar, venía a cargar para llevar granos, por ejemplo, de un acopio al puerto, era similar, solo que acá en algún lado tenía que registrar porque estaba entrando, mira, este me quedó mal, registrar en planilla datos de carta de porte recibida, acá arriba. Tomar el peso tara, acá es al revés, primero se pesa la tara, después se carga, después se toma el bruto, pero es lo mismo. Para el transportista le da lo mismo, él siempre obtiene un vale con el cual después puede ir a cobrar el flete. Entonces, el transportista en cualquiera de los dos circuitos termina presentando al área de contabilidad y finanzas los vales de acarreo que realizó, o sea, los vales por los fletes que realizó. El área de contabilidad y finanzas, en base a estos vales, les pagaba a los transportes. Y después hacía una registración contable de todos estos pagos realizados. Acá en el medio, durante toda esta época, de 80 y 90, es cuando se empieza a formalizar la emisión de las facturas. Entonces, acá no está explícitamente, pero lo dice en la narrativa, es decir, en la medida que se empieza a implementar
los requisitos de facturación, a comienzos de la década del 80 era bastante informal en la Argentina en cuanto a los regímenes de facturación. Hubo un gran tributarista en aquel entonces, y diré, no sé si existía la FIP, todavía era el DGI, creo, que fue el contador Taqui, que impulsó una serie de cambios que crearon la estructura de lo que existe hoy. Nada más que hoy es electrónico, pero en aquel momento empezaron a existir todas las normativas de los regímenes de facturación y que están vigentes hoy. Van a ver que la mayoría de las normativas, para los que son contadores, las primeras normas que surgen de definir el régimen de facturación y registración y la emisión de comprobantes son de mediados, no tan mediado, avanzado y mediados a comienzos de los 90 recién. Antes de eso existía mucha informalidad en la emisión de comprobantes de facturas de venta, por ejemplo. Bueno, pero este era el proceso, digamos, hasta ese momento. Si queremos, hasta avanzamos un poquito más. ¿Alguna duda? ¿Queremos? Seguimos con la historia. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos? Dale. Bueno, muy interesante hasta ahora. Bueno, 2000 a 2020 la digitalización llega a los agronegocios. Con el nuevo milenio empezaron a entrar de lleno las tecnologías digitales. Las balanzas se volvieron electrónicas y ya no hacía falta anotar los pesos en cartones. Los datos pasaban directo desde la balanza a un sistema. Los análisis de calidad también se registraban en bases de datos y las solicitudes de transporte comenzaron a manejarse dentro de los ERP. Aún así, los vales en papel siguieron existiendo, pero la factura del transportista ya podía conciliarse con lo registrado en el sistema. Si coincidía, se aprobaba, si no, se rechazaba. Los pagos fueron migrando del cheque a la transferencia bancaria, lo que agilizó mucho el operatorio. Esta fue la etapa de transición. El papel convivía con lo digital. Más rápido y confiable que antes, con mayor cantidad de controles de sistema, pero todavía con carga manual. En este periodo, la carta de porte en papel seguía siendo obligatoria, pero con controles mucho más estrictos. Ahora había que registrar los datos también en sistemas digitales de AFIP y ONCA, lo que implicó desarrollar interfaces basadas en la generación de archivos para evitar que los administrativos hagan doble o triple trabajo, completar la carta a mano, registrarlas en el sistema y después cargarla en las plataformas oficiales. Esto generaba demoras y a la vez marcaba la transición hacia lo electrónico. En la práctica era común ver pilas de cartas archivadas junto con las impresiones de los sistemas, una convivencia incómoda entre el papel y la computadora. A partir de 2007, la factura electrónica comenzó a expandirse de la mano de la FIP y hacia los 2010 ya era de uso prácticamente obligatorio para la mayoría de los actores del sector. Esto implicó un nuevo salto. Los sistemas tuvieron que incorporar validaciones impositivas automáticas, controlar quits, regímenes de retención y percepciones. Los ERP pasaron a integrar módulos contables de tesorería y de logística, lo que permitió tener mayor trazabilidad y control. Sin embargo, seguían existiendo problemas recurrentes. Diferencias de kilos entre balance y factura, discrepancias impositivas, necesidad de emitir notas de crédito o débito. El cambio cultural también fue fuerte. Los administrativos dejaron atrás los libros contables y empezaron a trabajar mirando una pantalla. La seguridad informática también cobró protagonismo. Accesos restringidos, registros de auditoría y trazabilidad de cada operación garantizan que el circuito no solo sea más eficiente, sino también más confiable frente a auditorías internas y externas. Bueno, vemos un poco el diagrama de proceso que refleja algunas de las cosas, no todas porque era medio difícil hacerlo tan grande. Pero bueno, más o menos siguiendo con ese mismo esquema original, de las mismas áreas, de nuevo acá tenemos lo que decíamos, recibir una solicitud de transporte. En la medida que las organizaciones empezaron a implementar ERPs, los ERPs ya incluían módulos específicos para la logística y para el transporte. Entonces, mucha de esa gestión, o parte de esa gestión, si bien lo que era la recepción y despacho de camiones de grano siempre fue algo específico y un negocio muy particular, en muchos casos lo integraron con módulos estándares de los ERP. Como decíamos, los ERP generalmente toman o dicen tomar las mejores prácticas en muchas cosas. Entonces,
casi todos los ERPs tienen algún concepto como este, como la solicitud de transporte. Entonces ya la solicitud de transporte no era algo informal, sino que era algo que se registraba en un sistema. Por eso acá lo dibujé como que existe un registro de un pedido de transporte. Entonces alguien asigna luego un camión específico. O sea, primero está el pedido de que necesito 20 camiones, un camión, o lo que sea, y después alguien hace algo para asignar específicamente una empresa de transporte, un chofer, un camión y todo, para hacer un viaje concreto. Ese viaje, de nuevo, puede ser, cuando llega a la planta, puede ser una recepción, o puede ser un despacho, si hacemos el ejemplo acá de la recepción. Cuando entra el camión, de nuevo, capturo el peso bruto del camión, pero ahora las balanzas ya incorporan, o sea, ya son digitales, no son balanzas analógicas. ¿Qué significa que sean digitales? ¿O qué ventaja tienen que sean digitales? Que se pueden integrar con los sistemas. Las balanzas, con un, si bien el mecanismo suele ser igual, digamos, es mecánico, tienen conexión con cabezales o con dispositivos digitales que permiten visualizar el peso en formatos digitales y conectar esos dispositivos a los sistemas. Así como, a ver, casos similares que ha habido de avances tecnológicos en la materia, uno puede decir, no sé, los surtidores de combustible. Hace unos cuantos años atrás, los surtidores de combustible eran analógicos, eran unos números que iban circulando y marcaban la cantidad de litros. Eso hace muchos años. Y en un determinado momento pasaron a ser digitales. Al ser digitales, permite la comunicación con los sistemas de gestión. Entonces ustedes ven que cuando van a cargar en una estación de servicio, el surtidor les dice que cargaron, no sé, 40 litros, y automáticamente el operario puede ir y sacar un ticket, que el ticket dice 40 litros, porque la computadora que imprime los tickets está conectado con el surtidor. Lo mismo pasa con las balanzas de camiones. Y lo mismo puede pasar con otro tipo de balanzas, ¿no es cierto? Se pueden conectar con las computadoras y ya esto es automático. Imagínense la cantidad de errores y otras cosas que no son tan errores se pueden evitar con eso, ¿no? Con la captura automática de los pesos. El análisis de calidad también, incluso bueno, esto si bien no tiene tanto que ver, pero lo puse acá porque también los dispositivos que permitían analizar la calidad de los granos empezaron a ser digitales. Los dispositivos para medir, por ejemplo, la humedad que tiene, que es uno de los parámetros más importantes de cualquier grano, los humedímetros son digitales y también se pueden conectar con los sistemas. Después de eso se hace la descarga del camión y de nuevo tomamos el peso tara y por diferencia sacamos el peso neto. Pero todo esto lo hace un sistema, porque los datos de los pesos los recibe un sistema y determina por diferencia el peso y queda registrado todos estos procesos en el sistema. Como ya tengo registrado todos los datos del camión, tengo los datos del viaje y demás, emito, y los pesos, emito el vale de acarreo del transporte. Ya tengo los datos también en el sistema de todo, de quién hizo el viaje, de quién es el productor que me manda la mercadería, de a dónde va, de qué tipo de mercadería es y demás. Con eso le puedo imprimir el vale de acarreo, se lo puedo mandar por mail, no sé, tengo varias opciones. Y bueno, lo mismo pasa si en un despacho, dibujé los dos circuitos, pero son lo mismo, digamos. En los dos casos es un camión que tiene que hacer un viaje con destino en una planta de acopio, por ejemplo, o en una industria que compra grano. O despacha, compra grano, por ejemplo, y despacha alimento balanceado. Y acá sería el mismo proceso, es decir, el área de contabilidad y finanzas recibo ya no vales de acarreo, sino que recibo facturas. Y ¿qué se le pide a los transportistas? Que emita las facturas en base a los viajes que le figuran en los vales de acarreo. Ya ahora no viene directamente con esos papelitos y se le paga, sino que él tiene que traer una factura y en la factura estar detallados los viajes que hizo o los números de vales de acarreo que lo respaldan. Como yo en el sistema ya tengo la información de los vales de acarreo, puedo hacer que la persona que cargue la factura
pueda conciliar. Entonces, a la hora de cargar la factura, ya no es una carga de factura como una factura de un proveedor vario por un servicio cualquiera que me prestaron, sino es una factura que yo puedo tildar dentro del sistema a qué flete corresponde. Y que se vaya conciliando automáticamente, cosa de que un transportista no me pueda facturar 2 veces los mismos días. Eso es lo que dice que se gana y se empieza a conciliar, digamos, con los ERP y con la integración con este módulo. Acá el sistema puede controlar si la factura coincide con la sumatoria de los valores de acarreo, si no coincide, la rechazo, y si coincide, contabilizo y pago. ¿Cierto? Estos procesos de pagos también se empiezan a mejorar, a automatizar, o hacer con transacciones. Pero dice, sigue habiendo problemas, porque a veces los transportistas me traen facturas que no coinciden, o me facturan 2 veces lo mismo, entonces tengo que rechazar, me tienen que hacer nota de crédito, y eso es un poquito lo que dice. Pero bueno, vamos a seguir. Hay otras cosas acá que no las hemos diagramado, como decíamos, pero bueno, porque nos daba el tema de la necesidad de informar datos a los organismos, por ejemplo. Eso empieza en la etapa anterior y acá se profundiza. Entonces, sí o sí, los sistemas empiezan a tener que generar archivos o construir interfaces, porque si no, toda la información, todos los movimientos que se generan, había que informarlos a la FIP y también había que informarlos a este organismo que por suerte no existe más, que era un PUC en aquel entonces, que era la ONCA, que también obligaba, eran 2 organismos distintos que pedían la misma información, todos los movimientos de grano para la FIP y todos los movimientos a este organismo de control comercial agropecuario que pedía esa información. En aplicativos, ¿no es cierto? Eran aplicaciones Windows en donde se cargaban los datos. Entonces, si no había forma de generar archivos o algo, eran tareas que se terminaban duplicando. Bueno, seguimos. Sigo. Dale. Vamos. Bueno, 2021 a la actualidad, la era de la automatización y la IA. En los últimos años el cambio fue mucho más profundo. Hoy la factura ya no llega en papel, se recibe por mail o incluso por WhatsApp. Las facturas electrónicas en PDF contienen texto que puede leerse directamente. Este texto se extrae y se envía a una API de inteligencia artificial como la de OpenAI, que devuelve la información estructurada en XML o JSON. Esto permite validar datos con gran precisión. El sistema compara los datos con la información de los fletes que ya está en el ERP, número de comprobante, quit, montos, IVA, vencimientos y otros. Si todo está en orden, la factura se contabiliza automáticamente, aunque puede quedar pendiente de la autorización de un supervisor. Si hay un error, se rechaza y se envía un aviso inmediato al transportista. Los pagos se realizan mediante integraciones bancarias que a través de APIs ejecutan transferencias y registran automáticamente la operación. Esto permite incluso programar pagos masivos y conciliarlos de forma automática. Los administrativos ya no cargan datos ni revisan papeles. Ahora se dedican a supervisar excepciones, auditar y analizar. El proceso se volvió más rápido, seguro y transparente y pasó a ser un verdadero punto fuerte de la empresa. Para documentar el movimiento de los granos se comenzó a emplear la carta de porte electrónica, CPE, que reemplazó definitivamente el papel. Hoy todo se gestiona en línea. Origen, destino, chofer, patente, remitente y destinatario quedan registrados en bases de datos oficiales en el mismo momento en que se genera la carta. Para las empresas, la carta de porte electrónica se integra naturalmente con los sistemas de gestión y con los procesos automatizados de facturación y pago. Esto eliminó gran parte de la carga manual, redujo los errores y dio una trazabilidad total del movimiento de granos para los administrativos. Fue un alivio, menos papeles que archivar y más foco en controlar que la información sea correcta. Bueno, ahí lo vemos. Esta parte que no está diagramada, la de la carta de porte electrónica, les comento, es los últimos desarrollos que ha hecho ARCA, AFIP, están muy buenos porque, a diferencia de la primera factura electrónica, que fue lo primero y ya tiene sus años, estos últimos desarrollos los ha hecho de tal forma que no solo, obviamente, hay un interés tributario y fiscal y de control de la AFIP, del ARCA, pero también le representa un beneficio enorme a
usuarios, digamos, las empresas, porque este documento, que es la carta de porte, tiene varios intervinientes, ¿no es cierto? Interviene el productor, por ejemplo, que la emite, el transportista, el chofer, se informa el destinatario, puede haber intermediarios en el medio, un corredor, o sea, hay muchos quits, digamos, que intervienen. Todos estos participantes pueden, ya sea entrar manualmente a la página de la FIP o a través de lo que se denominan servicios web o web services, o sea, APIs, interfaces con aplicaciones, consultar el comprobante completo con todos sus datos. Entonces, pasó a ser una herramienta de integración muy importante. Lo mismo pasa con los últimos comprobantes que ha ido haciendo electrónicos, AFIP / está muy bueno. Pero bueno, vamos a ver el proceso un poquito. Bueno, acá ven que lo hemos agrandado bastante. Seguimos teniendo un RP, que suponemos en donde se registra la solicitud de transporte, se asigna el viaje, y tenemos el mismo circuito. Esto no ha cambiado mayormente, tenemos la captura de pesos digitales y demás. En esto hay muchas posibilidades de avance, ¿no es cierto? Hay empresas que tienen, por ejemplo, plantas que son grandes en su interior, los puertos y demás, que, por ejemplo, cuando los camioneros o los camiones ingresan, le dan una tarjeta de proximidad con un código, que ese código los dirige, o sea, mejor dicho, eso hace que la tarjeta los vaya dirigiendo exactamente por donde tienen que ir. Y se le levantan barreras o no, según el lugar donde están. Hace que, por ejemplo, una persona no pueda registrar el peso a un camión equivocado, digamos. Sí o sí le va a registrar el peso al camión que está identificado, que se está identificando con esa tarjeta que presenta a la hora de pesar. Hay muchos avances tecnológicos que han ido implementando muchas empresas. Otras son más rústicas, pero en todo el circuito es más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que avanzamos acá? Que nos interesa a nosotros. Bueno, es que ese vale de acarreo que se imprimía o se entregaba, ahora se automatiza. Entonces, se envía automáticamente por mail o incluso por WhatsApp el registro de todos los fletes realizados al transporte. O sea, esos vales de acarreo ahora se informan como en forma de una lista de viajes realizados. ¿Qué hemos hecho con esta empresa, por ejemplo? Habilitamos un concepto de proformas. En lugar del transportista decidir cómo va a hacer las facturas, no. La empresa genera lo que se denomina factura proforma, que se usa mucho en otras áreas, en otras organizaciones, que es una factura que no es oficial como tal, pero sí es el formato de cómo me debe facturar alguien. Generalmente se da mucho, o sea, el mismo esquema este de factura proforma, por ejemplo, lo usan los grandes exportadores con los acopios y demás, donde ellos le dicen, bueno, vos tenés que generarme el documento, pero yo necesito que lo generes de esta forma. Entonces, al transportista se le manda el listado de los viajes y también se le emite un documento donde dice, vos me tenés que hacer, para cobrar esta semana, para cobrar los fletes que hiciste esta semana, una factura con este formato, incluyendo todos estos viajes. Y yo, no sé, por ejemplo, el viernes emito los pagos a todos los transportes. Entonces, como dice acá, la factura por forma es una factura provisional que se entrega al proveedor antes de completar la transacción y que sirve de modelo para confeccionar la factura definitiva. ¿Qué hace Bueno, todo esto queda registrado en el sistema con un número, y ahora, ¿qué puede hacer el transportista? Bueno, tiene dos caminos. Esta empresa, por ejemplo, que es la del ejemplo, le ha desarrollado una página web, o sea, desde hace un tiempo, donde el transportista puede, vale, hace un tiempo no tanto, puede entrar a la página web, consultar los viajes que hizo, que tiene registrado, y consultar la proforma que ya le registró la empresa, y directamente subir en la página web, o sea, emiten la factura por su sistema o por la página de comprobantes en línea del FIP, y la sube en la página web. Pero la sube
vinculándola a una proforma que ya está cargada en el sistema. Entonces, eso le facilita, en realidad ahí, fíjense, estamos, lo que menciona en alguna parte de la bibliografía, estamos externalizando costos, digamos, porque le estamos haciendo recaer el control al transportista y esa carga y demás al transportista. Pero el hecho de subir la factura ya queda el comprobante digital subido en el sistema. Y para los pequeños transportistas, esto generalmente lo usan las empresas de transporte que tienen una flota de camiones y demás, que tienen una oficina, pero por ahí hay transportistas más chicos que dicen, no, yo tengo 2 camiones nada más, y tengo que estar entrando en una computadora, en una página web. No, bueno, se le desarrolló una aplicación de WhatsApp. Vieron que en WhatsApp se pueden desarrollar aplicaciones, o sea, uno puede tener una especie de aplicación o tipo bots con opciones fijas. Entonces ahí hay un número de WhatsApp donde el transportista entra y apenas entra, el WhatsApp le dice, bueno, ¿qué quiere hacer? Consultar los viajes realizados, se lo identifica por el número de celular, y consultar los viajes realizados, ver las proformas que tiene pendiente de facturar, o enviar la factura. Entonces, en primero consultará los viajes, después dice, tengo la proforma número 524, la veo a la proforma, emito la factura, la subo por WhatsApp, y le digo, esta es la factura de la proforma 524. De cualquiera de las dos formas, la factura llega al sistema. Una vez que llega la factura al sistema, el sistema corre un proceso automático, con lo cual se vincula con una API que tiene la empresa OpenAI, pero esquemas similares tienen otras empresas de inteligencia artificial, que hace más o menos lo mismo que haría una persona con el famoso ChatGPT. Digamos, el API OpenAI no es ChatGPT, es un servicio paralelo que da OpenAI. Acá lo ponía, digamos, es un servicio prestado por la empresa OpenAI que permite a los desarrolladores integrar capacidades de inteligencia artificial, por ejemplo, GPT, DALL-E, Sora y otros, en sus propias aplicaciones a través de una interfaz de programación de aplicación. Con esa interfaz, yo le mando los datos de la factura y le mando un prompt, tal como se lo mandaría en forma manual en el ChatGPT. Y le digo, te mando esta factura, o sea, en un lenguaje un poco más estructurado, digamos, y necesito que analice los datos y que me devuelvas la información en una estructura bien definida. Es decir, que me devuelvas con un formato, como dice ahí el ejemplo, XML o JSON, son formatos estándares, donde en un campito me devolves la fecha, en el otro el quid del emisor, el otro el quid del receptor, el importe total, el neto grabado, el exento, el IVA, las percepciones de IVA, las percepciones de ingresos brutos, todo. Se recibe esa respuesta y ya tenemos en el sistema, fíjense, sin que haya habido intervención humana de alguien de la empresa, la factura, o sea, la única intervención fue generarle la proforma, pero ya tengo la factura con todos los datos estructurados, grabados en una base de datos, el comprobante en PDF digitalizado, y el sistema a su vez puede controlar esta factura con la proforma. Acá hemos agregado un paso que no está acá diagramado, pero que es intermedio, que se hace la contratación. Una vez que tengo los datos de la factura estructurado, puedo llamar a un servicio que provee la AFIP, que se llama contratación de comprobantes, donde valido. ¿Por qué? Porque si la inteligencia artificial cometió un error, me devolvió una factura interpretó mal el quit o algo pasó, yo con esa validación me aseguro de que esté bien, porque en la AFIP hay un servicio donde yo le mando ciertos datos y la AFIP me devuelve si existe el comprobante o no. No existe, lamentablemente, un servicio de AFIP que me devuelva la factura completa. Eso no existe. Por eso es que se tuvo que implementar con esto. Pero sí tengo algo que me dice que yo le mando los datos y la AFIP me dice si es válida o no es válida la factura. Entonces, eso se agregó. No está acá dibujado, pero eso me da una certeza muy grande de que la factura es válida
y que además, si tiene el número de la proforma, y yo además controlé los datos que coinciden, los importes con la proforma, bueno, ya tengo todo, tengo casi todo. Y puedo contabilizar la factura. Es automáticamente. Fíjense los dibujitos, esto es de hacer un rechazo automático o una registración contable automática y de ahí saltar al pago. En realidad esto, yo lo dibujé acá, pero no es tan automático. O sea, acá agregamos un paso de donde un supervisor revisa el comprobante manualmente. O sea, en realidad es una revisión en formato de lista. Imagínense que antes tenía un formulario donde entraba y cargaba a mano todos los datos de la factura. Ahora no. Ahora ve una lista de facturas y dice, todas estas facturas están ok. Y nada más. En el mismo esquema que estamos armando con proveedores varios, por ejemplo, ahí sí lo ve en formato de lista y le tiene que agregar ciertas cosas. Le tiene que decir, bueno, todos estos comprobantes van a tener que imputarse contablemente a tal cuenta contable, o van a tener tratamiento impositivo a la hora de pagar y demás. Pero acá, como ya tengo una proforma, y ya sé que son comprobantes de flete, ya tengo la posibilidad de automatizar todo. Yo ya sé que esos comprobantes son de flete y que se tienen que devengar a determinadas cuentas contables y todo. Entonces, si no existiera ese paso que nos pidieron los usuarios de supervisión, se podría estar contabilizado automáticamente. Y después el pago, también existe un servicio desde hace un tiempo. O sea, hay una empresa que se llama Interbanking que permite centralizar los pagos con múltiples bancos. Es decir, cada banco en realidad tiene sus plataformas para realizar pagos, pero hay una empresa que se llama Interbanking, con un costo un poquito mayor que usar la plataforma propia del banco, permite con un mismo formato y con una forma centralizada operar con muchos bancos. Eso siempre se pudo hacer con la generación de archivos, es decir, yo podía generar los pagos y generar un archivo, levantarlo con Interbanking y generar las transferencias, con una autorización a través de un token, de un supervisor o de una persona firmante autorizado, a veces un esquema de firmas de varios autorizados. Desde hace un tiempo, no mucho, implementó también la posibilidad de interconectarse directamente con los sistemas. En realidad, todavía no lo tenemos implementado, pero es un objetivo. Este API Interbanking, un servicio prestado por la empresa Interbanking que permite a las empresas conectar directamente las aplicaciones de pago con Interbanking para automatizar la generación de pagos por transferencias bancarias y cheques. No es tan simple implementarlo porque esto implica que todas esas tokens y firmas digitales que antes estaban en la plataforma de Interbanking, ahora se tienen que incorporar en el sistema, porque yo ya les tengo que mandar las órdenes de transferencia o los cheques electrónicos y demás firmados digitalmente, que es todo un tema ya. Pero bueno, eso también se puede hacer. Y esto sería lo último, es otro uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, la misma herramienta de OpenAI, de API OpenAI, se puede mandar información en forma de tabla con todos los registros semanales de la proforma generada, la factura de proforma registrada y demás, y solicitarle que que nos genere un resumen de información. Ese resumen se puede enviar por mail y algún supervisor o quien quiera puede recibir un resumen semanal de toda la operatoria en formato narrativo. Es decir, puede ser que yo elabore, por ejemplo, un listado, un reporte bien detallado de todo lo que generé en la semana, por ejemplo, de todas las proformas, de todas las facturas recibidas, de todas las que quedan pendientes de facturar, de todos los fletes que a uno generé en las proformas, toda esa información detallada en un reporte, pero con esta herramienta yo puedo mandarle esa información con un prompt bien diseñado, a OpenAI, y decirle que me devuelva todo eso con un resumen redactado, destacando las cosas críticas que tiene que observar un supervisor. Esto también se está usando bastante, en donde uno envía, digamos, la información detallada y, por ejemplo, en un mail, todo esto se hace en forma sistematizada, ¿no? Automática. En un mail, lo único que se aclara es decir, información generada por IA y
se ve un resumen de los datos que estaban estructurados de una forma no estructurada, sin narrada. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Muy interesante, Fran, muy bueno. Eh, Este cuadro me parece que está muy bueno sí, para para entender la evolución. Tengo, porque como te decía, no sabía calcularle bien el tiempo. Tengo para, bueno, una última PPT de cierre, muy simple, pero yo había preparado también, si quieren ver, un ejemplo en vivo, no sé cuántos quedan conectados, a ver, si están todavía, hay bastantes. Si quieren, les puedo mostrar un ejemplo en vivo de cómo, aunque sea procesar una factura y cómo obtenemos los datos de OpenAI, si les interesa. Es más como una curiosidad, pero bueno. Si Sería te parece, interesante. lo vemos. Y les muestro un poquito cómo trabaja este tema. No hice tiempo, igualmente no íbamos a tener, pero lo podemos armar para mostrarles cómo, o sea, qué alcance tiene esta interfaz de OpenAI. Pero bueno, se lo puedo armar y dejar para subir. Esto es lo que hice, un pequeño formulario en una herramienta un programa muy chiquito, que la idea es que yo le mande una factura. Acá, por ejemplo, tengo dos, digamos. Una, que son el formato estándar que emite la AFIP, por comprobantes en línea, pero también hay otra que es un formato más raro, digamos. Muchas empresas emiten sus comprobantes. Bueno, con otros formatos. Incluso hay facturas en dólares, esta le puedo mandar una factura en dólares. A ver, otra más, gráfico y demás. Ahí, esta le vamos a mandar. Entonces, esta es la factura electrónica. Fíjense que ni siquiera tiene el formato. Vamos a seleccionarla. Esta es una aplicación que lo que hago es seleccionar la factura y se la voy a mandar a OpenAI. Lo que hace es, saca el texto, arma un prompt, fíjense que este es el prompt que le mando, y le pido que me la devuelva el resultado con esa estructura fija, ¿no? Esa es la estructura que le digo que me tiene que mandar. Fíjense que tardó unos segundos, y acá me acaba de devolver la herramienta la respuesta. Me dice que el tipo de comprobante es una factura electrónica. Fíjense que acá me devolvió mal, pero no me importa, porque en realidad es una factura A, pero no importa, porque yo tengo el código de comprobante, que ese sí me lo devolvió bien, que es el código 1, que es la factura A. Me devuelve el prefijo del comprobante, está bien, el número del comprobante, la moneda me detectó que es en dólares, me devuelve el tipo de cambio de la factura, bueno, debe estar más abajo, una factura en dólares, en algún lado debe estar, por eso me lo está devolviendo. A ver. Créame que debe estar. Ahí está, tipo de cambio, 1066. El quid del emisor, el quid del receptor, y todos los importes. El importe total, este es 288. 677,25, bueno, justo esta no tiene percepciones ni cosas raras, pero también lo devuelve correctamente. Si la fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento tuve que agregarle como aclaración. Hay cosas que uno, por ejemplo, le tuve que agregar una aclaración bien estricta, porque a veces como fecha de vencimiento me devolvía la fecha de vencimiento del CAE, entonces le decía, ojo, no es lo mismo la fecha de vencimiento del CAE, sino la fecha de vencimiento que figura en el comprobante, y si no dice fecha de vencimiento, que no me mande nada. Hay una pregunta, Francisco, de Sí. Paula. A ver. Dice si lo único que hizo fue seleccionar el PDF de la factura y cargarlo en la aplicación. Lo único que yo hice, o sea, esto es una aplicación de prueba, ¿no? Lo único que hice fue seleccionar el archivo y se lo mandé a OpenAI. A partir de ahí,
le hice un cuadrito para poder ver el resultado. Pero esto es un ejemplo didáctico, digamos, que armé. Esto en realidad, así como está acá, está transformado en un proceso, digamos. Hicimos un proceso que si yo lo ejecuto, fíjense que yo acá tengo, en una carpeta, tengo todas estas facturas, ¿no? Imagínense que las facturas las voy dejando en una carpeta o, mejor aún, hay herramientas que permiten, por ejemplo, que ustedes tengan un mail único, no sé, un mail, por ejemplo, le llamemos proveedores, @empresasociedadanónima.com.ar. Y les digo a todos los proveedores, todas las facturas las tienen que mandar ese mail, para que se las paguen, tienen que mandarle ese mail, cosa que se lo van a hacer, porque hoy todo el mundo genera la factura de forma electrónica, son PDF. Y yo armo un proceso, eso se puede hacer con herramientas simples como Power Apps, por ejemplo, que provee Microsoft, leer que automáticamente todos los adjuntos que recibo en la cuenta de correo proveedores@empresas.com.ar los mande a una carpeta. Y a una hora del día o un día a la semana determinado, corro un proceso, como el que dice acá, que acá lo voy a correr, este es un proceso que usa el mismo código. Le voy a mandar, esto se puede programar, ¿no es cierto? Yo lo puedo programar que corra a una hora del día. Empieza a pasarle a OpenAI todas las facturas. Le va pasando y va obteniendo resultados. Por ahí a veces demora un poquito más, eso es lo que me demora en responder, pero no me importa, porque esto yo lo dejo corriendo a una hora, a la noche lo puedo dejar corriendo, por ejemplo. Eso está mandándole a OpenAI todos los comprobantes que están acá, uno por uno. Y mientras los va mandando, los va grabando en una base de datos. Acá les hice un ejemplo, ustedes no sé si han arrancado todavía con SQL, pero ya van a arrancar. Esto lo va grabando en una base de datos. Fíjense, bueno, acá tenía otras cosas abajo. Fíjense, todas las facturas que ya procesó, las fue grabando acá. Y sigue, ¿no? Sigue apareciendo. Si le doy de nuevo, ahora aparecen. Fíjense que me dice, este es el archivo que recibí, el archivo en formato PDF, este es un campo binario que me permite verlo en el sistema. Yo acá estoy accediendo directamente a la base de datos, pero en el sistema yo podría ver el comprobante digitalizado. Me muestra el texto que le mandé, el prompt que le mandé, la respuesta que obtuve en formato de texto, si obtuve algún error, la respuesta que obtuve en formato XML, fíjense, el formato que le pido, en el cual me lo devuelva, y los datos en forma estructurada. Es decir, yo a partir de ahí tengo todos los datos en un formato estructurado, base de datos, tengo el comprobante digitalizado, grabado en la base de datos, y esto no queda automáticamente, no se genera automáticamente un asiento contable, por lo que decíamos, esto puede estar sujeto a que lo revise un supervisor, por ejemplo, como esto está pensado para proveedores varios, pues no importa la conexión. Bueno, pero sigue Estás como cortado, debe ser. Bien. Debe ser la lluvia, porque acá empezó a llover. Sí, se vino la tormenta. Bueno, pero bueno, esa, a ver, creo que sirvió de ejemplo, ¿no? para mostrar. Capaz que si cortás el video para que salga, no te lleve tanto dato. No sé si alcanzaron a ver la última parte. Sí, ver se vio. Se te cortó un poco lo que explicabas, pero... Ahí se te cortó algo a vos, ¿no? En la pantalla. Se me cortó la computadora de la oficina que no estaba ejecutando eso, así que no lo puedo hacer. Sí, no se te escucha bien. Bueno, no te preocupes, Francisco, me parece que quedó súper claro el ejemplo y que podemos cerrar nomás.
de última, si queda alguna duda de los chicos, vemos en la clase que viene. ¿Sí? Bueno, si no, a ver, no sé si A escucha ver, algo más. Si no, ahí te escuchamos de nuevo. bien. Sí. Sí, no pude volver a conectarme, pero bueno, creo que alcanzamos a ver el ejemplo, digamos. Pero bueno, un poquito las conclusiones eran conclusiones generales del tema, la idea de reducir incertidumbre. Bueno, acá los chicos dicen que estuvo muy bueno el ejemplo, la verdad, bárbara la clase, suerte que la grabamos, la vamos a dejar disponible, porque bueno, por si no hay alguna parte que no siguieron bien, aparte, bueno, falta mucha gente, lamentablemente, así que está buena para que la aprovechemos como un ejemplo práctico y que también, si eligieran este tema, como decía el profe, para el trabajo de campo, tienen el ejemplo ideal para basarse de cómo deberían estructurar el trabajo y a ir haciendo una evolución, por ejemplo, de algún caso que ustedes encuentren en la empresa o la organización sobre la que vayan a trabajar, así que está buenísimo. Y bueno, y les recomiendo terminar de leer el caso, en la última parte el resumen de la evolución, está muy claro cómo se fue dando el impacto de la tecnología a lo largo de los años, en este caso en particular, y qué es lo que pasa en casi todas las organizaciones. Y al final el profe les dejó la vinculación con el capítulo 3 de Laudon, ¿sí? Donde habla de la ventaja competitiva, la cadena de valor, todo lo que vimos en la unidad 1, que está bueno para terminar de integrar con los temas que vimos en la unidad 1, que está muy bueno también como para que repasen y comprendan, o sea, nos ayuda a comprender la visión integral de esta materia, que en realidad la tenemos que ir viendo como un todo, vamos viendo en todas las unidades cómo vamos vinculando con lo que vimos anteriormente, ¿sí? Todo está relacionado. Así que bueno, está muy bueno. Y bueno, si no tienen más dudas, nos vemos el lunes. El lunes vamos a tener la clase de Business Intelligence, que también es parte de la unidad 4. Y el viernes que viene van a tener también una clase especial con el profesor Ortega, que es el profe de prácticos, que es especialista también en RP, y va a hacer una clase sobre RP, que ya empezamos a ver en la clase anterior con el profe Francisco. Sí, el lunes, bueno, vamos a hacer híbrido este lunes, después vamos a ver. El lunes va a ser híbrido, ¿sí? Bueno, vamos a la facu, pero también vamos a habilitar este link. Y el viernes que viene va a ser virtual. Bueno. Me conecté de nuevo, entré Ahí con estás datos, de nuevo. pero... Listo, cerrá vos. No, está lo que quedaba de la presentación era nada más que se cierre, pero después igualmente esto lo vamos a subir. Así que era como para esa última PPT la van a tener, básicamente el resumen de la idea central del tema del impacto de la IA, las ideas centrales del caso, digamos, que mostramos, validación automática de comprobantes, datos del viaje, contabilización y pagos con menos intervención manual, más trazabilidad. Bueno, impactos en el personal, menos carga manual, pero más supervisión, sobre todo de excepciones, es decir, empiezan a aparecer casos particulares o excepciones que hay que tratar y en esos roles es donde interviene el personal. Límites con la organización, se observa mayor integración con terceros, con datos críticos bajo control interno. Bueno, indicadores para analizar esto, los tiempos de ciclo, los errores, los rechazos, o sea, para analizar el impacto de la IA, sería los tiempos, la cantidad de errores o rechazos, los costos por operación y el cumplimiento. Los costos de los servicios, esto, por ahora estamos viendo que son bastante accesibles, o sea que son valores que dará para la próxima. No me daba el tiempo para mostrarles un poquito cómo es el esquema que cobra OpenAI y demás, pero eso es lo que les decía que quizás se los voy a poner. Bueno, Genial. Eso nomás. Bueno, muchas gracias, Francisco. Que tengan todos buenas noches, buen finde y nos vemos el lunes. ¿Sí?
después subiremos todo esto al aula. Sí. Nada, era saludarlos. Ah. Chao. Chao, Carolina. Chao, chicos. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Hasta luego. Profe.